Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el ejemplo de cálculo. Hemos visto en el anterior video. Vamos a continuar con el ejercicio básico, que sería este, que nos dice diseñar las tuberías de los ramales internos de distribución de agua de un baño según los flujos máximos estimados a partir de unidades de artefactos según la simultaneidad del método Hunter modificado. Las tuberías de un baño de un edificio residencial se conforman por tubos de PVC, como se muestra en la figura. La presión manométrica mínima a la salida en cada artefacto será según la tabla 211 nacional, o sea, del reglamento nacional. Determine la razón de flujo, el caudal del agua máxima a través de la regadera de la ducha, o sea, la ducha, inodoro con tanque de descarga según tablas 29 y 210. Diámetros de los ramales según tabla 216 y verifique la velocidad máxima y mínima según tabla 23 y 24. Presiones adecuadas al sistema según tablas 22 y 211. Las pérdidas de carga y la presión necesaria en el punto 1, entrada al baño. Entonces, la idea es dimensionar todos los ramales que tenemos aquí de tuberías que trabajan a presión y que por el momento vamos a ver solo el agua potable fría, y queremos determinar la presión necesaria en el punto 1 para que todo esté funcionando según el reglamento nacional. ¿Sí? Para esto vamos a seguir la metodología de cálculo propuesta, que la hemos visto en las diapositivas y que es referida al artefacto más desfavorable o artefacto más crítico. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra hoja de cálculo, sea Excel o otra. En mi caso, yo estuve también un poco investigando, viendo algunas alternativas y encontré esta hoja de cálculo que la ven aquí, ¿sí? Obviamente no así llena, ¿no? Pero esta es una hoja de cálculo, no es Excel, y esta viene del Google, de aquí. Yo por ejemplo tengo aquí, estoy registrado en mi cuenta Gmail, y me fijo aquí y justo aquí había tenido, donde ustedes entran al Classroom, tengo aquí documentos, que es para hacer tipo Word, y entonces me dice hoja de cálculo, es para hacer como Excel, y aquí tenemos para hacer PowerPoint, ¿sí? Ustedes pueden apretar aquí y les va a salir esto, que es online, ¿sí? En línea. Ustedes pueden hacer su hoja de cálculo en línea y guardarlo en su Google Drive y lo guardan en la nube, y después pueden bajarlo si quieren a su celular o a su portátil, computadora, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy utilizando esto de la primera vez y me parece que es bastante similar a lo que es el Excel, ¿sí? Ya, empecemos a lo que nos interesa, el cálculo del ejemplo. ¿Ya? Aquí yo tengo el dibujo, lo he copiado aquí, lo he pegado y justo me hice una tablita donde puse cálculo de apoyo, y aquí voy a hacer unos cálculos de apoyo para mi tabla de resultados, que va a ser esta, ¿sí? Esta sí va a ser la tablita ya final de cálculo para mi ejemplo. Y en esta tablita de cálculo yo puse aquí datos básicos. ¿Y cuáles son mis datos básicos? El tramo de tubería, que ahorita entramos, UGs, que son las, vamos a darle una descripción, unidades de gasto,
¿sí? UGES, y después caudal, longitud, diámetro, velocidad. Esos son los datos básicos y la información básica para el dimensionamiento, porque aquí obtengo el diámetro y verifico con velocidad. Después tengo que hacer el cálculo de las pérdidas, ¿sí? Y esas las voy a dividir ¿en qué? En pérdidas por tuberías y las que me generan mecánicamente. Por ejemplo, las pérdidas, hemos dicho que las dividimos o las clasificamos en pérdidas mayores o por fricción, las pérdidas menores o por accesorios y las especiales. Y aquí yo estoy poniendo es, pero puede ser especial. ¿Listo? Y después, la que me genera presión son las geométricas, referidas a la posición del artefacto, y las de salida o presiones mínimas que tiene que tener el artefacto. Con eso ya obtengo mi presión final o disponible para el funcionamiento. Esa es mi tablita. Simplemente he puesto texto y ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? Ahora aquí, ¿cómo divido los tramos de tubería? Según la metodología, debe empezar del artefacto. Entonces, por eso tengo aquí el punto 3 es el artefacto llamado inodoro. Entonces, desde el inodoro hasta este cruce, que es una T, por eso también le pongo T. Entonces, eso es un tramo, de 3 a T. Ese es un tramo. El segundo tramo es de 2, que es un artefacto, que sería en este caso la ducha, la salida de la ducha, el cabezal de la ducha, hasta también la bifurcación del agua, que sería en esta misma T. Entonces, por eso digo de 3 a T y de 2 a T, ¿sí? Después, ¿qué hago? Voy a tener el último tramo que va a ser de T, desde aquí, hasta 1. Vean aquí, ¿sí? De T a 1. Pero voy a tener dos tramos con el mismo nombre, que es de T a 1, pero que van a depender de diferente artefacto. Por ejemplo, de T a 1, que va a depender del artefacto que viene del tramo 3, por eso pongo paréntesis 3, y voy a tener de T a 1 del tramo que viene del artefacto 2, por eso le pongo entre paréntesis 2, ¿sí? Entonces, esos serían mis tramos para encontrar la presión disponible en uno y dimensionar toda mi red, ¿sí? Pero es un pequeño baño, ¿sí? Ahora, ¿qué debo hacer? La metodología, nos vamos a acordar. La metodología, ¿qué nos dice? Que tengo que hacer, dividir por tramos y empezar de los artefactos, ¿sí? En este caso no sé cuál es el más desfavorable, por eso voy a hacer el análisis de los dos. Entonces empiezo del inodoro, que es el 3, hasta el cruce, que es la T, ¿sí? Pero el método me dice que lo tengo que hacer unos milímetros antes de llegar a la T. O sea, no voy a considerar la T todavía en el tramo 3 a T. Cuando hago el tramo 2 a T, lo mismo. Voy a considerar todo lo que hay en este tramo, exceptuando la T. Después, cuando haga el tramo T a 1, voy a considerar todo lo que hay en este tramo, ¿sí? Entonces ahí recién voy a incluir la T, ¿ya? Acuérdense de esto, por favor, ¿sí? Esta es la base de la metodología que la vamos a ir repitiendo, ¿ya? Entonces, lo siguiente que vamos a ir viendo, esto lo arreglo. Entonces nos vamos a ver las unidades de gasto o UGES.
Ustedes dirán, ¿de dónde obtengo eso? Ya estamos aquí en las diapositivas que les he mandado. Entonces busco la tabla 2.9, unidades de gasto, GES, por artefacto, y ahí identifico lo que es la ducha y el inodoro. La ducha, aquí está, hay dos tipos de ducha, público y privado. Yo me voy al privado. ¿Por qué? Porque estoy diseñando una vivienda, ¿sí? O departamentos, un edificio de departamentos. Entonces es privado, no es un baño público, ¿sí? Entonces en mi baño privado va a tener un valor de 1, la unidad de gasto para lo que es frío, y para lo que es caliente va a tener 1 también. En este ejemplo, como verán, estamos diseñando el agua fría, ¿sí? Pero ya en un posible, un tercer ejemplo que vamos a ver después, vamos a diseñar también el agua caliente, ¿sí? Entonces, suponemos que este baño, ¿sí?, va a contener una tubería de agua caliente y de agua fría, ¿sí? Entonces, en esos casos, utilizamos estas dos columnas, ¿sí?, que nos dice 1 y 1 para frío y 1 para caliente. En el caso de que mi baño, mi sistema que esté diseñando no contemple el uso de una tubería de agua caliente, solo una tubería de agua fría, entonces en ese caso solo tenemos que utilizar el total. Entonces utilizaríamos 1,40, que está aquí abajo, vean, ¿sí?, que dice total, ¿ya? En ese caso. Pero en este ejemplo y en los diseños que vamos a ir viendo, siempre vamos a diseñar la tubería de agua fría y la tubería de agua caliente. Siempre va a haber esas dos tuberías, ¿ya? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos 1, ¿sí? Entonces, de 2 a T, el artefacto que tenemos es la ducha y tiene un valor de 1. Ahora nos vamos de 3 a T, que tenemos un inodoro. El inodoro tenemos varios, ¿sí?, como 5. Pero nos vamos al tema privado, volvemos a ver y nos dice por válvula y tanque. Entonces escogemos por tanque. Es 2,2, ¿sí? Ya no hay agua caliente. En inodoro no hay caliente. Solo hay aquí, entonces 2,2. Entonces ese 2,2 ponemos aquí. 2,2. Ya lo tenemos. Ahora, por ejemplo, en este de esta hoja de cálculo, a diferencia de mi hoja de cálculo de Excel, yo por ejemplo lo tengo configurado con puntos decimal, ¿sí?, el separador de decimales, ¿sí? Entonces el separador en mi Excel es el punto. En cambio, en esta hoja de cálculo de Google, su separador de decimales es la coma, ¿sí? Entonces eso me he dado cuenta. Entonces no hay problema, yo pongo coma, ¿sí? Eso solo simplemente darse cuenta, ¿ya? No equivocarse, ¿sí? Hay que ver cómo está configurada la computadora, ¿sí? Ahora volviendo, por ejemplo, ahora nos vamos al tramo T1, T a T1, vean este tramo, pero que viene de el inodoro de 3, ¿sí? De aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unidad de gasto? Va a ser, en este tramo va a venir todo lo que es el inodoro y también todo el caudal que necesita la ducha, ¿sí? Entonces va a ser 2,2 más 1, ¿sí? Aquí estoy poniendo más F6 más F7, F6, que es este, más F7, que es este, y le pongo Enter, y automáticamente me suma los 3,20.
Ahora el tramo 1, el tramo T1, viniendo de 2, sigue siendo el mismo. Fíjense, este mismo tramo, el caudal, el agua que va a circular para alimentar, va a ser el que alimente el inodoro más la ducha. Entonces va a ser igual 2.2 más 1, 3.2, 3.20, ¿sí? Ahora nos vamos a lo que es caudal. En caudal, ¿sí?, nos vamos a la conversión que nos da la tabla 2.10, estimación de caudales por el método Fronter modificado. Utilizamos esta columna de aquí, ¿sí?, esta de aquí, no la segunda, porque la segunda es para válvulas, ¿sí?, para artefactos que tienen válvulas. En nuestro caso no tienen válvulas, solo tienen tanques. Entonces nos situamos aquí y vamos. Nos dice para una unidad de gas pues 0.15, para 2 unidades 0.15 y para 3 0.15. Entonces nosotros ponemos 0.15 aquí, pero en el caso que me estoy equivocando tengo que poner la coma, ahí está, 0.15 ahí, y 3.20 me fijo, 3.20 es 0.15. Como ya me he pasado de 3, me voy al siguiente superior, que sería 4 unidades de gasto, porque es 3.20, entonces es 0.17. 0.17. Pues ahí ya lo tengo. Ya tengo los caudales. Ahora me voy aquí y voy a la longitud. Me fijo en el gráfico. La longitud de 3 a T, ¿cuál es? Aquí me dicen 1 metro. Es desde aquí, desde el inodoro hasta la T, es 1 metro. Es lo que me da la información del ejemplo. En nuestro caso, si tuviéramos un baño, que sé yo, en nuestro diseño tenemos que medir lo del AutoCAD, ¿sí? Que es la distancia. Es la distancia horizontal y vertical que tengamos, total. Entonces aquí yo le pongo de 2, el punto 2, o sea, del cabezal de la ducha, a la T, ¿cuánto es? Me dice que la longitud vertical es 2 y la longitud horizontal es 4. Entonces sería más 2 más 6. No, me equivoco. Es más 2 más 4. Sería 6 metros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la longitud de T a 1? De T a 1. Aquí me dice que es 5 metros. Correcto. Para los dos es lo mismo. Para ahí, sencillo, ¿sí? Diámetro en milímetros, el DN, diámetro nominal. Para eso, volvemos aquí. Para ser riguroso, tendríamos que entrar aquí. Diámetro interno de tubos reales, ¿sí? Sabemos pues que el ejemplo nos dice que es de PVC, pero no nos especifica si es clase, qué tipo de clase. En los siguientes ejemplos o en el diseño que nosotros vamos a hacer, sí vamos a definir qué tipo de clase. Entonces vamos a colocar el diámetro exacto. Por ejemplo, el diámetro exacto interno para un esquema 40 es 15.3 milímetros. No es 15 solamente, es 15.3. Para un diámetro de 20 es 20.5, ¿sí? Fíjense, igual, si yo les digo, vamos a hacerlo para un polietileno de alta densidad, un diámetro de 20, entonces, si les digo PN20, me van a decir que es 14.4. Ya ven, es diferente, ¿sí? Pero en nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo que estamos viendo, no nos especifica qué tipo de materiales. Nos dice el material es PVC, pero no nos dice si es clase 12, 15, 10 o esquema 40, no nos dice. Entonces, como no nos especifica, simplemente optamos por los diámetros nominales mínimos, ¿sí?
En el caso de ducha nos dice que es DN15, 15. Inodoro también nos dice que es 15, ¿sí? Entonces simplemente ponemos aquí 15, 15, ¿sí? Vuelvo a decirles, si nos especificara claramente que nos dijera como en el proyecto se va a poner, acuérdense eso, en el proyecto vamos a ser más específicos, entonces vamos a poner es esquema 40. Si es esquema 40, entonces aquí tendríamos que poner 15,2, ¿sí? Pero en este ejemplo no estamos poniendo, ¿sí? Solo es para un ejemplo de arranque. Entonces solo vamos a poner 15, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda? Hacer la verificación con la velocidad. ¿Cómo hacemos la verificación? Tenemos que entrar a las tablas que también están aquí de velocidades permisibles, la tabla 2.3 y 2.4, ¿sí? Nos dan dos rangos, una velocidad mínima y una velocidad máxima, que están en función a sus diámetros, ¿sí? Si nos bajamos del diámetro mínimo, generamos sedimentación. Si nos pasamos de la velocidad máxima, generamos problemas en la tubería de desgaste, posible cavitación y golpe de ariete, ¿sí? Eso lo hemos visto en la teoría. Entonces, en el caso del DN15 tiene que ser entre 0,6 y 1,6. Entonces nosotros tenemos que hacer la verificación. ¿Con qué fórmula utilizamos? Nos vamos más aquí, metemos aquí y tenemos esto, que por tenemos que el caudal, ¿sí?, por balance es igual a la velocidad por el área. Velocidad por el área que circula el tubo. Si hacemos el despeje de lo que es la velocidad, es igual al caudal entre el área, ¿sí? ¿Y cuál es el área? El área de la sección del tubo, que es circular y que es pi diámetro al cuadrado cuartos. Entonces, eso es lo que vamos a introducir aquí, ¿ya? Entonces decimos más, ¿qué es la velocidad? Es el caudal. ¿Cuál es el caudal? Es 0,15. Pero acuérdense que está en litros aquí, entonces estamos en metros cúbicos. Entonces lo divido entre 1000. Fíjense aquí, ya lo estoy dividiendo entre 1000 aquí. Aquí también me sale la formulita. Y hasta el caudal, ¿sí? Hemos dicho que es el caudal ¿entre qué? Entre el área. Y el área es pi diámetro al cuadrado cuartos. Entonces, pongo aquí pi, igual que en el Excel, se pone, me reconoce, pi, ¿cuál es el diámetro? Este de aquí, pero acuérdense que está en milímetros. Entonces vuelvo a dividir entre 1000 para tenerlo en metros, ¿sí? Aquí está, lo estoy dividiendo entre 1000, también fíjense, salen las dos. Entonces pi diámetro al cuadrado, entonces esto lo tengo que elevar al cuadrado, y lo divido entre 4. ¿Cuánto me sale? 0,85 metros por segundo. Hago la verificación aquí. No me acuerdo bien cuántos eran las velocidades, pero pues tendría que saber de memoria. Y tiene que estar entre 0,6 y 1,6. En mi caso está 0,85, está muy bien. Estoy por encima de 0,6 y por debajo de 1,6. Entonces está verificado, está bien. Como ya he hecho mi fórmula ahí, simplemente hago control C, o puedo poner clic derecho, copiar, ¿sí? Y pongo aquí, marco estos tres
celdas o casillas y otra vez clic derecho y pegar. Automáticamente me pega la fórmula como lo ves. Aprieto aquí y ya me jaló la fórmula, ¿sí? ¿Se darán cuenta? Por eso es importante manejar bien el Excel. En este caso una hoja de cálculo, que es súper fácil. Entonces me fijo 0.85, 0.85, 0.96, 0.96, sube la velocidad, pero no llega nunca a 1.60, ni siquiera a 1. Entonces estoy bien la velocidad, mi diámetro se mantiene. Entonces, hasta ese momento he verificado velocidades y diámetros, ya tendría eliminado mis tubos, ¿sí? Para agua fría. Ahora voy a la segunda parte, que sería este de aquí, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué tengo que hallar? Primero me voy a las pérdidas mayores, ¿sí? O por fricción. Entonces tengo que hallar el factor F. Nos vamos nuevamente aquí a buscar nuestras tablitas y vamos a encontrar nuestras tablitas. Fíjense, el F que vamos a utilizar es este largo, ¿sí? Vuelvo a repetir, este de aquí abajo, ¿sí? Que está tiqueado, ese vamos a utilizar y vamos a utilizar después para el HF este de aquí arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que esté en función al número de Reynolds, N es el número de Reynolds, K, que es la rugosidad, vuelve a aparecer Reynolds, el diámetro, ¿sí? Está en función de eso. Entonces, aquí no he calculado Reynolds, el número de Reynolds, entonces por eso necesito este cálculo de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el número de Reynolds? Volvemos también aquí. Volvemos aquí y vemos aquí. El número de Reynolds depende de qué? Del diámetro, la velocidad y la viscosidad. La resistencia del agua a fluir, ¿sí? A moverse. Entonces, necesito la viscosidad que está en metros cuadrados por segundo. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Bueno, me voy a mis diapositivas o también voy a mi texto que es de introducción, el capítulo de introducción. En el capítulo de introducción ustedes pueden revisar el capítulo 1 o ver las diapositivas. Busquen la tabla 1.8, viscosidades del agua. Entonces van a tener la temperatura, viscosidad y la viscosidad cinemática. Esta es la que necesitamos, ¿sí? Entonces nos vamos y vemos, decimos, bueno, el agua a una temperatura normal, que puede ser 20 grados, es 1.03 por 10 a la menos 6, ¿sí? Es importante porque fíjense que va aumentando, la viscosidad va bajando en función a que va aumentando la temperatura. Ya cuando entremos a agua caliente va a ser diferente la viscosidad, ¿sí? En nuestro caso de agua fría decimos que está a 20 grados y va a ser 1.03, ¿sí? Entonces aquí ponemos 1.003 exponente a la menos 6, ¿sí? 1.03 por 10 a la menos 6. Hago control C o clic derecho ahí, digo copiar y marco los tres casilleros, digo clic derecho y control V o pegar. Y ya tengo el valor de la viscosidad, ¿sí? Ahora necesito la rugosidad. ¿De dónde saco la rugosidad? Eso lo tenemos en las diapositivas que hemos visto, las últimas de tuberías. No, aquí está.
Pérdidas por fricción es la tabla 2.5, coeficientes de rugosidad por tuberías, ¿sí? Aquí está el material de la tubería. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, dice que es de PVC. Entonces nos introduce la primera y nos dice que la rugosidad que está en milímetros es 0,0015. No se equivoquen en la cantidad de ceros, es importante. 0,015. Vuelvo a hacer esto, copiar, pongo aquí y pegar. Ahora el número de Reynolds. Nos vamos nuevamente aquí. Quiero ver la fórmula, es D, que es el diámetro, por la velocidad entre la viscosidad. Entonces pongo más la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Esta. Fíjense, J6, que es 0,85, es la velocidad en ese tramo. ¿Por qué? Por el diámetro. El diámetro es este, ¿sí? Pero acuérdense que mi diámetro, que lo he puesto ahí, está en milímetros. Entonces tengo que trabajar en metros. Entonces lo divido entre 1000, ¿sí? Ahora todo dividido entre la viscosidad, que está en metros cuadrados por segundo, que es esta. ¿Sí? Ok. Y me da 1.27 por 10 a la 4. ¿Sí? Hago aquí, copio y pego. Y ya me copió la fórmula. Ya está calculado mi número de Reynolds. ¿Sí? Fíjense, esto es la velocidad por lo que es el diámetro, lo he convertido a metros y lo he dividido entre la viscosidad cinemática. Ese es mi cálculo de apoyo, porque para ese necesito Reynolds, ¿sí? Entonces vuelvo aquí y busco mis famosas formulitas. Esta un poquito asusta porque es grande, ¿no? Pero no hay que asustarse. Vamos a seguir. Entonces F está en función de esto. Entonces es 64 entre número de Reynolds elevado al 8. Entonces más 64 entre número de Reynolds. ¿Cuál es el número de Reynolds? Este. ¿Sí? Me voy aquí, le pongo paréntesis para no restar mi cálculo y elevo a la potencia 8. ¿Sí? Aquí está, ¿vieron? ¿Sí? O aquí. Ya estaría este primer factor. Más 9.5 por, abro paréntesis, ¿qué? Ln, ¿qué es? Es el logaritmo neperiano. Entonces, Ln. Mira, automáticamente ya me reconoce. Fíjense, me dice logaritmo de un número en base al número de Euler. Sí, número neperiano, Ln. ¿Sí? ¿De qué? Abro paréntesis. ¿De qué? De K, que es la rugosidad. ¿Cuál es la rugosidad? Esto. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre 3.7 por el diámetro, que es 15. Ustedes me dirán, y aquí este 15 está ahí poniendo en milímetros, ¿lo tendría que dividir entre 1000? No. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo K, que es la rugosidad, entre el diámetro, ¿sí? Y ambos términos están en milímetros. Fíjense, K, rugosidad en milímetros, y el diámetro en milímetros. No tengo que convertirlos, ambos se simplifican, ¿sí? Entonces, cierro paréntesis, entonces ya tengo este, más 574
4 entre qué, puedo abrir paréntesis, entre el número de reinos a la 8. Bueno, el número de reinos elevado a 0,9. Fíjense, aquí o aquí estoy haciendo, ¿sí? Y ahí recién cierro un segundo paréntesis del neperiano, ¿sí? Fíjense, aquí he abierto 2 y tengo que cerrar, ¿sí? Entonces el neperiano está afectando al logaritmo todo esto. Y menos, ahora recién menos 250, abro paréntesis, por 2500, perdón, 2500 entre el número de reinos, perfecto. Todo elevado a 6, ¿sí? Ya estaría esto. Con esto cierro el paréntesis. Fíjense, aquí cerré el neperiano, aquí abrí y cerré este de aquí, pero con este cierro el que estoy multiplicando 9.5 por todo esto, ¿sí? Ahora todo eso está elevado a la menos 16. Menos 16. ¿Sí? Ahora, no he olvidado este corchete de aquí grande, ¿sí? Entonces, vuelvo al inicio, ¿sí? Y le pongo un paréntesis más. Y aquí le pongo un cierre paréntesis. Y ahí recién lo elevo a 0,125. Hago una revisión más. Si no he olvidado ningún factor, si no le estoy poniendo algo de más, sí, estoy revisando. Aquí pueden revisar, o aquí, estoy viendo aquí arriba. Y me parece que he puesto todo bien. Entonces le pongo enter. Hay un error aquí. Reviso. Aquí, fíjense, he puesto el punto. Estoy acostumbrado a manejar punto por el Excel, ¿cierto? Entonces aquí le cambio coma. Aquí también le he puesto punto, tengo que ponerle coma. Aquí también le he puesto 3.7, es coma. Y a ver, en toditos me he equivocado en el tema del punto, he puesto punto en vez de coma, ¿sí? Entonces vuelvo a revisar y digo ya, ¿sí? Ahora sí, me sale que es 0.029. Ustedes comprueben, normalmente tiene que estar en este valor de F, está entre 0.21 a 0.30 y algo, nunca está con un 0 más y tampoco está con un número entero, ¿sí? Siempre anda en este rango, ¿sí? Entonces vamos a bajar la cantidad de números de ahí para que esté un poco más decente, ¿sí? Mi cálculo. Ahora, ¿qué hago? Fíjense, les he enseñado el método de control C. Ahora lo otro sería jalarlo. Aquí, fíjense, me pongo aquí y me aparece una cruz en la esquina de la celda, ¿sí? Aprieto el clic izquierdo, ¿sí? Y lo jalo, fíjense, me aparece una sombrita, ¿sí? Lo jalo hasta aquí y lo suelto. Ese es otro método para copiar la forma, ¿sí? O lo pueden hacer control C o clic derecho y les va a aparecer el copy y luego pegar, ¿sí? Es lo mismo. Entonces ya me salió mis Fs, ¿sí? Ahora voy a calcular lo que es HF. ¿Qué es HF? Es R, el factor F de fricción por L entre D
y la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces hago eso, más F por L, L es la longitud, aquí está, 1 metro, ¿sí? Entre el diámetro, pero no me tengo que olvidar que mi diámetro lo tengo que convertir a metros, entonces por eso lo divido entre 1000, ¿sí? Y luego multiplico por la velocidad. Esta es la velocidad elevado al cuadrado entre 2G. 2 por 9,81. ¿Sí? Ahora esta vez reviso y digo, he puesto punto o he puesto coma. Está bien. Entonces, aquí está. ¿Sí? Ah, no. Aquí he equivocado y le he puesto menos. Fíjense. Aquí he puesto 2 menos 9,81. ¿Cómo es la fórmula? Es 2 por la gravedad, que es 9,81. Aquí no está bien. Es 2 por 9,81. Siempre hay que ir revisando. Entonces ya tengo esto. Vuelvo a reducir. Y lo bajo. Pongo aquí, otra vez en la cruz. Hago clic izquierdo, apretando, no soltando. Jalo hasta aquí y lo suelto. Y se me copia. ¿Sí? Ya estoy en esta parte. Ahora me voy a las pérdidas menores. ¿Cómo calculo las pérdidas menores? Las pérdidas menores o locales se calculan con esta fórmula, ¿sí? Que dependen del coeficiente de pérdida local KL. ¿Y de dónde saco KL? Bueno, KL obtengo de estas tablas. Es en función a la cantidad de accesorios que pueda tener, que están aquí tabuladas, y con eso voy colocando esos valores y los voy sumando, ¿sí? Entonces aquí en KL voy viendo, ¿sí? Entonces me fijo en el tramo de 3 a T, ¿qué tipo de accesorios hay? Sin contar con la T de aquí, sin contar esta T, ¿sí? Este es el punto de unión, no. Ese accesorio lo vamos a contar en el siguiente tramo, que sea T a 1, ¿ya? Entonces de 3 a T, ¿qué accesorios tenemos? Fíjense, tenemos un codo, ¿sí? Y es un codo de 90. ¿Cuánto vale? 0,90. Entonces pongo aquí 0,9. No pongo punto. Más, ¿qué más? Tengo un flotador, una válvula de flotador de tanque, que me dice que es 14, KL 14. Entonces, 14. Aquí ya me da de dato, fíjense aquí. Después me dice que tiene una llave, ¿sí? Nos vamos a buscar las llaves. Me dice que tiene una llave que vale 10, entonces es una llave globo que tiene, ¿sí? Fíjense aquí, es una válvula globo abierta que vale 10, ¿sí? Pero ya de dato también nos dice que es 10, entonces más 10. ¿Qué otro accesorio tenemos? Hemos visto aquí el codo, la llave y nada más. No contamos con la T. Ojo, la T la vamos a considerar después. Entonces hago T. Y me dice que tengo 24,9 KL, ¿sí? En el tramo de T a 2, de aquí
de 2 a t. ¿Qué tipo de accesorios tengo? Tengo un cabezal que dice que es 12, entonces más 12, más 1 y 2 codos. Fíjense, aquí tengo un codo y 2 codos. Los codos son 0,9, ¿sí? Codos de 90. Entonces 0,9, tengo que escribir bien, por 2, más una válvula globo que vale 10. Tiene otra válvula globo, ¿sí? Otra válvula globo que vale 10, es abierta. Entonces, más 10. ¿No tiene más? Ok. Ahora, en el tramo de T a 1, partiendo desde 3, o sea, desde el inodoro, fíjense, el agua viene por aquí, en realidad el agua viene por aquí y dobla, ¿sí? Esta T se bifurca, ¿sí? Cambia de dirección. Entonces busco ese accesorio, ¿sí? Aquí tengo la T de flujo derivado. Viene el agua y se deriva, ¿sí? ¿Sí? Y su valor es 2. Entonces, en este tramo solo tengo 2. Entonces pongo 2. Ahora me fijo en el tramo 1T a 1, viendo desde el inicio del punto 2. Entonces tengo que ver el tramo T a 1, alimentado a la ducha, ¿sí? Entonces desde 1 empieza el agua, viene por aquí, llega a la T y no dobla, continúa recto, ¿sí? Su curso. Entonces busco un accesorio que tenga una T y que siga directo. Entonces aquí encuentro y digo T de flujo en línea, flujo directo, sería este, que es 0,9, es menos. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de dirección. Entonces ya tendría todo lo que son mis coeficientes. Fíjense que ya he considerado todo. Cuando he hecho el análisis de 3 a t, no he considerado la t, pero después ya lo considero aquí, ¿sí? Igual aquí, de la ducha hasta aquí, sin considerar la t, y después la t consideramos aquí, ¿sí? Eso nos va a servir para ver cuál es el artefacto más crítico o desfavorable. Ahora tengo que calcular la pérdida, HL, ¿sí? Y HL es K por la velocidad al cuadrado entre 2G, 2 veces la gravedad. Entonces digo más K por la velocidad al cuadrado, y la velocidad aquí está, la elevo al cuadrado entre 2 por 9,81, que es la gravedad, es una constante. Ojo que aquí vuelvo a poner por punto, me estoy equivocando, coma. Me tiene que salir, ¿sí? Ya tengo mis pérdidas y vuelvo a hacer por este lado. Copy, marco estas 3 celdas, control de clic derecho y pegar. Ya está. Automáticamente ya lo tengo copiado con mi forma, ¿sí? Ahora me voy a especial. Antes de pasar, los resultados que hemos visto de pérdida están en M, dice M, son metros, columna de agua, MCA, pero también podemos poner los metros, así nomás, ¿sí? Ahora, pérdidas especiales, nos fijamos y no hay ningún tipo de pérdida especial porque no hay aquí medidor, no hay un calentador, no hay. Entonces lo que voy a hacer es simplemente ponerle 0,
0, 0, 0. ¿Sí? En este ejemplo es así. Ya cuando entremos al ejemplo de agua caliente, van a ver que ahí va a aparecer un valor. O cuando hagamos el diseño de una vivienda, justo cuando tengamos que diseñar desde la entrada de nuestra vivienda, acuérdense, el punto de entrada es el medidor, entonces ahí sí vamos a tener que considerar. O si estamos haciendo varios departamentos de un edificio, entonces cada uno va a tener su medidor, ¿sí? Ahora pasamos a lo que son presiones mecánicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la geométrica, esta es geométrica, y es Z2 menos Z1, ¿a qué se refiere? Son la diferencia de niveles que existe, ¿sí? Desde el punto de salida, ¿sí? En este caso estamos considerando en el primer tramo de 3 a T, que sería desde aquí hasta T. ¿Cuál es la diferencia de nivel? Estoy hablando de niveles, ¿sí? Si lo vemos tridimensionalmente, sería la componente Z, ¿sí? Pero en este caso sería la altura, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de niveles entre 3 y T? Sería 1 metro, la longitud, ¿sí? Entonces, eso pongo aquí, 1 metro. Ahora en el tramo 2 a T, ¿cuál es la diferencia? Va a ser la altura del cabezal de la ducha, que sería 2, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Pero para el diseño de viviendas, les recuerdo que revisen la parte de introducción de los artefactos, ¿sí? Del capítulo de introducción. Ahí se decía que la altura tiene que estar entre 2 y 2,10, ¿sí? Lo ideal es que esté a 2,10 de altura, 2,1 metros, ¿sí? En este ejemplo estamos formando la altura mínima, está bien, pero en su cálculo de ustedes, cuando hagan ya su diseño, van a tomar 2,10, por favor, ¿ya? Ahora nos vamos a los otros tramos. T a 1. De T a 1, ¿cuál es la diferencia de niveles? No hay, están al mismo nivel, ¿sí? Entonces es 0 y 0. Listo. Ya pasamos a lo otro. Presión de salida mínima. De 3 a T hay un artefacto que es el inodoro. ¿Cuál es la presión de salida? Entonces nos vamos y buscamos. Si no se acuerdan, ¿sí? Vamos a ir buscando. Caudales y presiones mínimas, típicas de un artefacto, ¿sí? En el ejemplo estamos viendo para el tema nacional, para el reglamento, para Bolivia, ¿sí? Y para lo mismo para su diseño, ¿sí? Entonces, la presión mínima requerida para una ducha, para un inodoro, ¿sí? Con un tanque, ¿sí? Es 2 y 2, ¿sí? Es 2 metros columna de agua. Entonces, para el inodoro va a ser 2 y para este, que es la ducha, que es el tramo, va a ser 2. En los siguientes no hay otro artefacto. Entonces, la presión mínima de salida es 2, ¿sí? Ahora, la presión final. ¿A qué nos referimos con la presión final? La presión final en el tramo de 3 a T, o sea, desde este inodoro, desde aquí hasta T, es la presión que vamos a tener en el punto T para que funcione el inodoro
con una presión de salida de 2, ¿sí? Y que absorba las pérdidas por fricción en esta tubería y por cambios, por accesorios, reducciones, ¿sí? O por pérdidas especiales, ¿sí? Y también para vencer esta alturita de 1 metro, ¿sí? El agua tiene que vencer, tiene que generar una energía para vencer eso, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ahorita la presión final en T. Entonces, aquí vamos a poner T. ¿Cuál es la presión final? Va a ser la presión de salida más la altura que tiene que vencer, que es 1 metro, más las pérdidas especiales que hay ahí, que son 0, más HL, que es las pérdidas locales, más las pérdidas por fricción, y para de contar, ¿sí? Entonces, mi presión de salida va a ser 3.99. Y ahí estoy poniendo 3 dígitos significativos. 3.99. ¿Sí? 3 dígitos. 1, 2, 3. 3.99. Ahora, si venimos y hacemos el análisis desde la ducha, o sea, del tramo 2 a T, 2 a T, la presión necesaria en T va a ser lo mismo, la presión de salida en la ducha y toda la presión que necesitamos para vencer la fricción que va a haber en este tubo, los cambios de dirección y reducción que haya, como pérdidas locales, si hay pérdidas especiales también, y el desnivel, o sea, esta alturita que también nos genera una fuerza extra que tenemos que impulsar el agua, ¿sí? Entonces, lo mismo, vuelvo a hacer, va a ser la presión de salida más la altura que tiene que vencer, las pérdidas especiales, las pérdidas localizadas y las pérdidas por fricción. Eso va a ser mi pérdida en T. Pero lo voy a poner entre paréntesis y eso es desde 2. ¿Sí? Esto igual. Vamos a poner T desde 3. ¿Sí? Ahora, también 3 dígitos significativos. 3, sí. Entonces veanlo. Ahora, el segundo tramo, que es de T a 1 desde 3, ¿sí? Es este tramito, es la presión que necesito en el punto 1 para vencer, ¿sí? Para generar y vencer la fricción que va a haber en este tramito, ¿sí? Y llegar al inodoro, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es más la presión de T del inodoro, que sería esta, que es R6, ¿sí? Porque es la que viene del inodoro, del 3, ¿sí? Porque estoy analizando el 3, ¿sí? Entonces va a ser la presión que tengo en T3 más la presión de salida. En ese caso no voy a tener nada ahí, 0, más la altura que tengo que vencer, la diferencia de niveles, en este caso 0, más las pérdidas especiales que pueda tener. Por ahí nomás en ese tramo tengo un medidor, ¿sí? Un calentador, pero en este ejemplo no, 0, más las pérdidas localizadas en ese tramito y más las pérdidas por fricción. Ahí está. Ese va a ser 1 desde 3, ¿sí? Ahora lo mismo, aquí voy a hacer 2 medido desde, no,
es el punto 1 medido desde 2, ¿sí? Que sería nuestra ducha. Entonces, esto va a ser la presión en T desde la ducha, que sería R7, ¿sí? Fíjense, la presión en T desde la ducha, más la presión de salida, si tuviera algún artefacto ahí, más la altura que tiene que vencer, que en este caso es 0, más las pérdidas especiales que pueda tener ahí, algún medidor, calentador, no tengo, más las pérdidas localizadas y más las pérdidas por fricción. Y me sale 579, ¿sí? Entonces ya tengo mi tablita y ya tengo el resultado, ¿sí? La presión en el punto 1, ¿cuál creen que es la presión en el punto 1? La presión en el punto 1 que necesito, ¿sí?, es la presión mayor. ¿Cuál es la presión mayor? Es 579. La presión debida al punto 2. ¿Y qué tenemos en el punto 2? La ducha, ¿sí? Entonces, el artefacto más desfavorable, entonces aquí voy a poner la respuesta. Este ejemplo. La presión necesaria en el sistema es de 5.79 metros columna de agua, ¿sí? Y el artefacto más desfavorable o crítico es el del punto 2. ¿Sí? Normalmente siempre es la ducha el artefacto más desfavorable. Con este ejemplo quiero demostrarles que es la ducha, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor altura para vencer, ¿sí? Pero así se hace el dimensionamiento. Se parte desde los artefactos y se llega a puntos medios y se determina aquí. Y continuamos. Podemos en este punto tener la conexión por ahí de una cocina o por ahí un cambio de dirección porque estamos bajando a otro departamento más abajo, ¿sí? Entonces todo esto se va notando por tramos, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos hecho estos tramitos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer todos los tramos que tengamos y es mejor que lo tengamos así en Excel para que nuestro cálculo sea rápido, ¿sí? Y la presión que tenemos que tomar siempre en cuenta es esta, la más desfavorable, ¿sí? ¿Sí? Pero fíjense, el cálculo así, rápido, ¿sí? Con verificación de velocidad, ¿sí? Súper fácil el ejemplo. El mismo ejemplo está en el PDF que les he mandado. Está detallado cómo se ha calculado, ¿sí? Están las líneas, por ejemplo, aquí se calcula línea 2 a T, fíjense, de 3 a T, de T a 1, cómo se utilizan las fórmulas, ¿sí? Se calcula y tenemos la tablita de resultados, ¿sí? Con las presiones finales, ¿sí? Y que nos salen parecidos a eso, ¿no? Solo que en el ejemplo de lo que está aquí en la tabla se considera un factor que es la presión dinámica,
que solo como ejemplo se lo estaba considerando, ¿no? Para demostrar que es mínima y que puede afectar algún decimal, ¿sí? Pero como verán en el ejemplo aquí que yo les muestro, no he puesto esta columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos interesa, ¿sí? Pero el resto del cálculo está aquí, ¿sí? Si quieren verlo a detalle, pero yo creo que el video está bien claro para que ustedes entiendan, puedan hacerlo, ¿ya? Ahora, y si tienen alguna duda, me consultan. Hasta luego.